¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos en este miércoles 7 de febrero. Saludar primero a toda la bandita que ya está conectada. Muchas gracias por estar aquí. Guillermo Bonilla Bernal, Vicente Ortiz Escobar. Sí, dejen su like, por favor. José Antonio Bello, también por acá Gerardo Solís, Raúl Batman. Tenemos también a Leo Javier Ramos Ariña, Gabriela Muñoz Bazán, Octavio González, Carlos Vargas, Abraham Flores Muñoz, Enrique Espinosa, José Flores Anguiano, Julián Falcón. Muy buenas noches. Tenemos un programa muy interesante. Hoy, pues, como saben, pues uno de los temas relevantes fue esta resolución que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Denise Dresser, esta comentarista, no ejerció, no cometió violencia política en razón de género contra la diputada Andrea Chávez. Vamos a platicar más adelante con nuestro querido colega Gustavo Sánchez sobre esto que sucedió el día de hoy, pero también pues vamos a platicar ya en unos momentos más con el senador por el Partido Verde Ecologista de México, Israel Zamora Guzmán. Él es secretario en las comisiones de la Defensa Nacional y Energía, así como integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, entre otras, para hablar de las reformas, de las iniciativas de reforma que manda el presidente López Obrador, pues para ver qué es lo que está sucediendo, cómo están, si ya están cabildeando, si ya están previendo cuáles son las prioridades, cómo van a salir estas reformas, los tiempos incluso también de todo esto que presentó el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero. Y por lo pronto, pues algo que ha estado en las conferencias mañaneras ya por lo menos en dos ocasiones es el tema del libro del presidente López Obrador. Y es relevante porque por un lado está haciéndole promoción a este libro a través de pues, su cuenta oficial. Creo que también ahí podrá haber, digamos, opiniones al respecto de cómo está haciendo esta promoción de su libro y pues algunos pasajes que ha estado revelando o capítulos en las conferencias mañaneras. Hace algunos minutos compartió este video en sus redes sociales. Vamos a escuchar qué fue lo que presentó el presidente. Miren, ya está mi nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en 7 meses y días. Y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública. Está dirigido, dedicado a los jóvenes. Porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. La política que es tan importante, tan humana, tan limpia, que ni los más sucios políticos han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Tiene mucho que ver con los ideales y con la mística. Miren cómo termino, con un poema de Amado Nervo, titulado En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino
porque yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, ¿cierto? A mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Bueno, este es el mensaje del presidente López Obrador en las redes sociales acerca de su libro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren comprar este libro que ha estado promoviendo ya en las conferencias mañaneras? Y como les comentaba al inicio, pues vamos a platicar con el senador por el Partido Verde, Israel Zamora Guzmán, secretario en las comisiones de la Defensa Nacional y Energía, así como integrante también de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otras. Vamos a platicar precisamente de estas 20 iniciativas de reforma que presenta el presidente. Senador, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por esta nueva invitación que me has hecho. A tus órdenes. Pues gracias, senador. Preguntarle, pues primero si ya empezaron a cabildear estas reformas, porque hemos visto pues que evidentemente la oposición también ya ha empezado a manifestar sus posturas, particularmente hay algunas que son quizá más complicadas que otras. Sí, el día de hoy aquí en el Senado tuvimos sesión y por supuesto que era un tema que todos comentábamos. Hay algunas en donde creemos que se puede caminar bien, sobre todo en aquellas en donde parece haber un consenso de la necesidad de realizar una reforma urgente. Estoy hablando del caso de pensiones y de salarios, en donde por supuesto se tiene que construir el acuerdo. No va a ser fácil, pero yo le veo posibilidades a estas reformas, a la de maltrato animal, que se trata de prohibir ya en la Constitución, y a diversas, algunas otras más que me parece que no habría argumento lógico o razonable para estar en contra de ellas. Particularmente en esta última que menciona del maltrato animal, últimamente, senador, ha habido pues una discusión sobre la tauromaquia, ¿no? Que involucra pues muchos intereses de las élites. Aquí, en este sentido, si la plantea usted como de las reformas quizá que sean más viables, ¿se ha planteado ya este tema? Sí, mira, la reforma, cuando uno analiza, se reforma el artículo 3º que habla de la educación, porque precisamente se establece que desde la escuela, desde la educación básica, los niños deben aprender a respetar la vida de los animales, su dignidad. Entonces, ahí nosotros creemos que son de los temas que pueden avanzar. No creo que haya alguien que diga, oye, modifiquen el texto como lo propone en su iniciativa el presidente, porque es ilógico que plantear algo distinto. Entonces, por supuesto, viene ahí lo de la educación, viene también con relación a que las autoridades van a garantizar el respeto a los derechos de los animales, principalmente a su protección, de la biodiversidad en general, y entonces ahí es donde entra un tema muy polémico recientemente por lo que ocurrió en la Plaza de Toros México, y es evidente que es algo que se tiene que discutir en toda la sociedad. Estamos cambiando, estamos reconociendo cada vez más los derechos, ahora incluso de los seres vivos como los animales, y recordemos que la Constitución no otorga el derecho, ¿no? O sea, a veces pensamos que, es que la Constitución es la que me otorga el derecho. No, la Constitución, conforme va evolucionando nuestra sociedad, va reconociendo derechos y dicen, oigan, hay que reconocer el derecho que tienen inherente por ser. Entonces, este es un tema muy novedoso
llevarlo a nivel constitucional marca un referente a nivel internacional. No todas las constituciones de los países lo hacen y por eso es la importancia de esta reforma. Ahora, con relación a la tauromaquia, que es otro tema, pues yo creo que ahí hay que comenzar a distinguir. Sí es cierto y reconocer también que hay una gran cultura alrededor de gastronomía, de prendas que derivan de toda esta fiesta. Senador, perdón que lo interrumpa, pero ¿por qué sería otro tema? No, me refiero, a lo mejor hay que discutirlo a más detalle, porque sin duda sí hay una economía que se mueve ahí, pero no puede estar a costa de la vida de un animal, de su sufrimiento, además como un acto de diversión. Eso estamos totalmente en contra. Pero ahorita lo que se está planteando en la Constitución son temas más generales que van más allá de la tauromaquia, que por supuesto es un tema que, repito, hay que discutir en particular y hacer las reformas a las leyes reglamentarias ya de manera individual para no entorpecer el camino, desde mi punto de vista, en esta reforma constitucional que, como menciono, es algo más general, va más allá de los toros, sino de cualquier otro animal. Bueno, y pasando pues a las otras reformas, senador, ¿cuáles serían las prioritarias de acuerdo pues a los grupos parlamentarios afines a la Cuarta Transformación? Si ya sentaron, digamos, como cuáles serían, porque son muchas, ¿no? Son 20 y por supuesto que el negociar, el cabildear o el incluso entre las propias bancadas afines a la Cuarta Transformación, me imagino que debe de ser complicado el pensar cuáles serían las primeras que tendrían que sentarse a negociar. Sí, mira, yo creo que las 20 son de verdad muy importantes. Yo he mencionado que se trata de satisfacer un anhelo insatisfecho de los mexicanos desde el tiempo, en algunas ocasiones, de la independencia de México. También algunos anhelos que tuvieron los liberales en el tiempo de la Reforma, con Benito Juárez, Ponciano Arriaga, todos los demás, y también de la Revolución. Entonces, analizamos cuestiones de vivienda, de medio ambiente, prohibir, por ejemplo, el fracking. Entonces, todas son importantes, pero hay unas que tienen un impacto inmediato en la vida de los mexicanos, como ¿cuál? La de pensiones. Las pensiones, por la reforma que hubo, ya se ha mencionado mucho, en el tiempo de Zedillo y en el tiempo de Calderón, en el 97 y en el 2007 respectivamente, las personas que se retiraban por vejez recibían una pensión a veces del 23% de su salario, y los trabajadores al servicio del Estado, en el mejor de los casos, del 50% del salario que percibieron al último de su carrera profesional o laboral. Entonces, eso es algo que si nosotros logramos modificarlo con una iniciativa que presenta el presidente muy novedosa de crear un fondo que se denomina en esta iniciativa Fondo para las Pensiones de Bienestar, se lograría de inicio arrancar con 64,000 millones de pesos que van destinados a cubrir las pensiones de las personas que ahorita están en riesgo de jubilarse y recibir una miseria que no les va a ayudar a satisfacer sus necesidades más elementales y las de sus familias. Entonces, para mí, esa es una prioridad, porque tendría un efecto inmediato en lo que más nos importa, en el bienestar de las personas, de las familias que menos tienen. Entonces, esa es muy importante. ¿Qué características son importantes y qué ha criticado la oposición? La oposición ha dicho, díganos de dónde van a sacar el dinero. Digo, este fondo de pensiones para el bienestar, Adriana, se conforma primero con el 75% de los ingresos netos que percibe el instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo cual es muy significativo porque quiere decir que ese dinero que antes se iba a casas de políticos corruptos, a carros lujosos, a aviones de políticos corruptos o también de casas de dinero decomisado al crimen organizado, ese dinero se va al instituto para devolver al pueblo lo robado, y de ese dinero que era antes destinado para personas criminales, ahora va a las personas que más lo necesitan en nuestro país. Esta reforma permitiría prácticamente que el 95% de los trabajadores mexicanos recibieran el 100% de su salario el día en que se retiren. Eso es algo extraordinario. Por eso, para mí, esta es una
de las más importantes. No quiere decir que la reforma al Poder Judicial no lo sea, no quiere decir que, por ejemplo, la reforma a los órganos autónomos constitucionales o constitucionalmente autónomos o a los reguladores coordinados no sea importante también, por supuesto que sí, pero para mí esta tendrá un impacto positivo en la vida de las familias que se vería reflejado en sus mesas. La otra importante, la del salario mínimo. Nada más, ¿no? Si me permite, antes en esta que menciona justo de las pensiones, aquí una duda, porque hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presenta, digamos, esto que menciona, ¿no? La parte en la que, o cómo estaría fondeado este tema de las pensiones, pero de pronto también decimos, ¿no? Como en argot popular, ¿no? Pues hacer cuentas felices o hacer cuentas alegres respecto a los recursos, porque hablan allí, o la secretaria de Gobernación habla particularmente también de este fideicomiso, ¿no? Del Poder Judicial, pero pues está todavía ahí trabado, ¿no? Entonces, digamos que están contemplando algo que todavía no se logra destrabar. Entonces, en este sentido, pues, ¿cuál sería la dinámica o la certeza, ¿no? De ya estar contemplando esos recursos? Sí, bueno, es que esos son ingresos complementarios, ¿no? Así se contemplan en la reforma, no son los principales. Los principales, ¿de dónde vienen? Digo, de este 75% del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, otro viene de las deudas pendientes que tienen las dependencias, en general cualquier órgano que ejerce el poder público, o sea, del órgano ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, que le deban al SAT por cualquier razón en cualquiera de los 3 niveles, esas deudas por cobrar que tiene, digamos, el SAT, también se van como un ingreso prioritario. Esos sí son de los prioritarios que formarían este fondo que mencionamos. Y también es importante mencionar que había otros relacionados con los fideicomisos, sí, del Poder Judicial, pero cabe mencionar que no cualquiera, porque recordemos que la propia reforma que presentamos al Poder Judicial dejaba a salvo aquellos que ingresos o el dinero que estaba en los fideicomisos que está destinado ya, y así va a quedar garantizado, a satisfacer las obligaciones laborales con el personal que forma parte del Poder Judicial, para que no se les afecten sus derechos a los trabajadores. ¿A qué sí se refiere? ¿A qué fondo se refiere? Al que estaba destinado al mantenimiento de las casas y otras extravagancias, así se maneja en la propia iniciativa, de los ministros, de los magistrados y de los jueces de distrito del Poder Judicial, pero ese es complementario. Entonces, nosotros creemos que sí hay condiciones, Adriana, creemos que este ahorro que se está logrando también por la implementación de la política de la austeridad republicana, permite que se vaya donde más importa, a las familias mexicanas, y que ya no se quede en los políticos o en cualquier funcionario de nuestro país. Concretamente en estos, digamos, en esas últimas horas y días, bueno, a raíz de que el presidente hace entrega de estas iniciativas de reforma, han empezado ya a cabildear con algunos otros grupos parlamentarios, concretamente de alguna reforma en específico, por ejemplo, esta de la reforma de las pensiones, que algunos, de pronto, en el caso del PRI, ¿no? Moreira ya había mencionado que quizá pues, acompañarían esta reforma. ¿Ya hay avances en ese sentido con concretamente algunos grupos parlamentarios? Sí, lo que tú comentas, por ejemplo, gente del PRI se ha manifestado a favor de caminar. Por supuesto que hay que aterrizar, hay que negociar. Llevamos 2 días desde que se presentaron. Por supuesto que ellos van a querer realizar algunas modificaciones, pero en términos generales se han mostrado abiertos. Por supuesto que también escuchamos lo que dijo Alejandro Moreno con relación a que no iba a permitir porque estas reformas, pero no puedes generalizar. Repito, hay reformas que lo único que van a evidenciar es que pues, no están los partidos de la oposición pensando en el bienestar de las familias de México y que por perjudicar a un adversario político no les interesa llevarse entre sus pies a los intereses y los derechos de los mexicanos. Entonces, fue desde mi punto de vista muy oportuno que el presidente haya presentado estas reformas en este momento porque se va a contrastar. ¿Estás sí o no en favor de los derechos de los mexicanos? Y si consideras que tus diferencias políticas van más allá del interés de los mexicanos, pues es algo que se va a tener en cuenta en las próximas elecciones. Sin duda. ¿Perdón? Gracias. Sin duda, es lo que, digamos, haya dicho la oposición,
respecto a algunas muy concretas, ¿no? Que además el presidente ha considerado prioritarias y que eran de las, creo que 3 más importantes, antes de que mencionara que iba a hacer que iba a mandar un paquete de 20, eran el tema de la Guardia Nacional y el Poder Judicial. Aquí en este sentido ya hay, me imagino que algún acercamiento, o ustedes ya están valorando también que esto no vaya a ser aprobado por la oposición. Sí, recordemos que cuando presentó el presidente estas iniciativas, mencionó claramente que era para que se aprobaran en esta 65ª legislatura o en la que va a constituirse en septiembre de este año, perdón, que va a ser la 66ª. Entonces, precisamente entendemos que hay algunas que no van a poder avanzar en la configuración actual del Congreso de la Unión y va a ser necesario, por eso, que se planteen los 2 proyectos de nación y que el pueblo mexicano decida. Ellos van a saber, a ver, si voto, por ejemplo, por la Cuarta Transformación y los partidos que la representan, va a haber una transformación en el Poder Judicial en estos términos. No va a haber nadie que se sorprenda, no se trata de sorprender a nadie llegando, oigan, ya ganamos y ahora vamos a hacer estas reformas constitucionales. Son reformas constitucionales que se logran a través de un proceso, además, pacífico, Adriana. Normalmente las transformaciones así o las reformas a la Constitución así de significativas en otros periodos solo se lograban a través de una lucha en donde perdían la vida muchas personas. Entonces es muy significativo para nosotros esto, que sea de manera pacífica y que el pueblo mexicano sepa qué reformas vamos a hacer. Vamos a eliminar de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, se va a modificar la figura, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura para que ahora haya un tribunal de disciplina judicial que determine si el juez está actuando bien o mal, que en los temas, por ejemplo, tributarios, se reduzca y se obligue a los jueces, dependiendo del monto que se va a determinar en las leyes reglamentarias, 6 meses para que puedan resolver. Pero también viene un tema importantísimo, la elección de ministros, de magistrados, de jueces de distrito y también de los jueces que van a conformar este Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, son temas que qué bueno, como espacios en el tuyo, podemos subir para que los mexicanos decidan realmente qué es el futuro que quieren para nuestro país, porque está eso y viene el tema de los organismos, repito, constitucionalmente autónomos, que es un tema que ha tomado la oposición para golpear a la Cuarta Transformación, diciendo que se quiere vulnerar y que se quiere obtener todo el poder. Pues uno, cuando lee las reformas, te das cuenta que no es así. El tribunal queda en manos del propio Poder Judicial, ellos mismos van a impartir justicia a los ministros, a los magistrados que consideren que están violentando la ley. Entonces creemos que hay un respeto a la autonomía de cada uno de los poderes. Senador, y por último, para cerrar y agradecerle la oportunidad de platicar con usted, preguntarle si pues, su opinión respecto a este momento en el que el presidente está presentando estas iniciativas de reforma y sobre todo también pues algunos comentarios, particularmente de la oposición, por supuesto, respecto a que esto, pues como no hay muchas probabilidades por cómo está conformado actualmente el Congreso de ser aprobadas en su mayoría o las que ha presentado el presidente como prioritarias, si esto no es una jugada electoral, sobre todo como menciona, de alguna manera para evidenciar a la oposición. Pues yo creo que sí hay un elemento de contraste. O sea, yo por supuesto que no creo o más bien se me hace un argumento falso el sostener que el presidente a través de estas reformas quiere influir en las elecciones. Más bien, el proyecto de nación que representamos todos los que formamos parte de la Cuarta Transformación, pues precisamente contrasta muchísimo con la oposición. Y si la oposición, repito, considera que estas reformas violan o generan un perjuicio a nuestro país, que presenten sus argumentos y los únicos que van a juzgar no vamos a ser nosotros como senadores, sino el pueblo de México el día de las elecciones. Y ellos van a determinar qué proyecto va más acorde con los intereses del pueblo y cuáles van más acorde con los intereses de una élite que gobernó nuestro país. Por ejemplo, cuando estaba Calderón, el salario mínimo solo se incrementó 13 pesos en 6 años. Eso es una ofensa, 13 pesos en 6 años, que por supuesto no fue
correspondiente a la inflación de ese periodo. Entonces, actualmente, 160 pesos. ¿Cuál era el argumento de la oposición por mucho tiempo? Pues que si se incrementaba el salario mínimo se iba a generar una inflación. Pues ya se demostró que no es así. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es contrastar, repito, un proyecto de nación que no nace con el presidente Andrés Manuel. Esa es la importancia de estas 20 reformas, que dan seguimiento a una lucha que inició desde la independencia de nuestro país, que se retomó en el tiempo de la reforma y que también se trató de continuar en la revolución. ¿Qué fue lo que lamentablemente ocurrió o por qué es necesario en esta cuarta transformación volverlo a plantear? Que los intereses que representa la oposición de particulares económicamente muy poderosos que siempre buscan el apoyo de intereses extranjeros que por supuesto no tienen el mínimo interés de beneficiar al pueblo mexicano, ahí se agarraban y por el uso de la fuerza, por el uso de la imposición, por el uso de los medios de comunicación masiva, engañaban al pueblo mexicano para imponer a personajes que no les interesaba defender los intereses de nuestra nación. Eso es lo que está en juego ahorita. Y el pueblo mexicano tiene toda la libertad de escuchar los argumentos. Creemos que es un pueblo muy maduro, un pueblo que muy políticamente informado, que va a tomar las mejores decisiones el día de la elección. Y también al extranjero manda una extraordinaria señal. Normalmente cuando hay una transición de una figura política tan fuerte como en el caso mexicano del presidente Andrés Manuel, se genera una incertidumbre en los mercados porque dicen, no sabemos cómo va a llegar el nuevo presidente, en este caso la nueva presidenta, y qué afectación va a haber, y bueno, comienza a haber muchos incertidumbre y problemas en las bolsas, en los mercados en general, y en general en la inversión extranjera directa. Y ahorita se les está planteando qué es lo que va a marcar el rumbo de nuestro país seguramente por los próximos años. Entonces creo que es un extraordinario momento, que es oportuno y que por supuesto los más beneficiados con estas 20 reformas van a ser los mexicanos. Senador, pues seguimos conversando sobre estas reformas y le agradezco por hoy. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Adriana. Y nada más mencionarle a las personas que nos sigan ahí en las redes, Israel Zamora Guzmán, tanto en Facebook, en Instagram y en X también, para que puedan informarse más de estas 20 reformas, porque de verdad es un tema que es importantísimo para nuestra nación. Gracias, Adriana, por la oportunidad. Conversando. Gracias, senador. Hasta pronto. Gracias. Pues muy interesante el seguir todo lo que tiene que ver con la conversación de estas reformas. Me parece a veces más interesante lo que se dejan entrever entre las respuestas, pero bueno, ustedes ya tendrán o juzgarán finalmente pues el mensaje si es político electoral del presidente López Obrador respecto a los tiempos, o incluso si es un mensaje también de continuidad para Claudia Sheinbaum, porque evidentemente, pues como está conformado el Congreso, la mayoría de las reformas, pues previsiblemente no pasarán, pero vamos a estar dándole seguimiento, por supuesto, a este tema, y tenemos como cada miércoles a mi querido amigo Gustavo Sánchez, pues hoy un tema también muy relevante. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo están? No me digas que andas malito. No, es que he hablado como más de 2 horas hoy. Ahora sí, orador. Por el noticiero me llevó ya casi 2 horas hacerlo hoy, entonces pues sí estoy un poco ronco, pero no estoy enfermo. No, hombre, es que yo nomás no salgo, o sea, medio salgo de una y me vuelvo a enfermar, salgo de una y otra vez, pero bueno, esto es el estrés electoral. Yo digo de pronto también que es una sobrecarga también de chamba que traemos en estos tiempos, querido Gustavo, pero hoy tenemos un tema de suma importancia. A mí me parece, híjole, muy impactante lo que hoy pasó, sobre todo con esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Denise Dresser. Cuéntanos. Sí, bueno, Denise Dresser es un personaje que provoca 2 cosas, o estás con ella o estás en su contra. O sea, no hay medias tintas con Denise Dresser, pero independientemente de lo que nos parezca el personaje, hay que analizar la resolución del Tribunal Electoral de este día, que me parece para todos los periodistas es una resolución muy importante, porque la sala especializada había fallado en contra de Denise Dresser
por una situación que se generó hace meses respecto a una crítica que hizo ella, Andrea Chávez. Andrea Chávez la denuncia a Denise Dresser por violencia política de género y gana, digamos que esa resolución Andrea Chávez, pero lo que hoy decide el tribunal es revocar la sentencia que pues estaba, digamos que en contra de la periodista Denise Dresser, y prácticamente le da la razón a Denise Dresser. Y pues vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Bueno, tenemos específicamente un magistrado, ¿no? Tenemos, sí, un magistrado, son 5 minutos, pero no sé si quieres que pasemos los 5 minutos, se me hace que es mucho. Si crees que sea necesario, pasamos unos 2, 3 minutitos. 1 minuto, 2 minutos y comentamos lo que dijeron los demás. Déjame, por aquí anda, aquí está. Ahorita lo ponemos y regresamos. Sí. Votará a favor del proyecto que nos propone por 2 razones. Una, no advierto la configuración de la violencia política de género en contra de la denunciada, y segunda, es un tema de libertad de expresión y libertad de periodismo. La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia forman parte de las y los jueces en sus decisiones. La visión amplia y contextual es su deber ante casos que involucran derechos humanos como una vida libre sin violencia, la no discriminación, la libertad de expresión y del periodismo. Así pues, para acreditar que existe violencia política de género contra una mujer, deben cumplirse elementos específicos. Mientras eso no suceda, toda expresión, manifestación o actuación deben evitar de ser sancionadas, más aún si se trata, como en el caso, del ejercicio de libertad de expresión y del periodismo. Si bien el reconocimiento de la figura de violencia política de género debe ser inhibida, erradicada y buscar ser sancionada, utilizarla ante la justicia electoral para silenciar voces, incluidas aquellas que puedan ser molestas o incómodas, priva la libertad de expresión y el derecho a informar, sobre todo si tienen el fin de censurar información crítica de interés público. De ahí que entonces sean aceptables las críticas severas hacia personas electas por elección popular, porque al ser funcionarias públicas están sujetas a un mayor escrutinio público. Bueno, esto es parte de lo que mencionan y yo, híjole, a mí me parece que escudarse en la libertad de expresión, Gustavo, sí, entiendo que la parte de la justicia electoral para, en el caso contra pues una comentarista, o sea, ahí creo que puede haber un tema, pero que fue violencia política en razón de género, a mí me parece que no hay lugar a dudas, ¿no? O sea, yo a lo mejor creo que ahí vamos tú y yo a debatir, ¿no? Pero no lo ha hecho además solamente una vez, lo ha hecho de manera reiterada. Entonces creo que ahí ya, independientemente de que había una crítica de este personaje, ¿no? De esta comentarista respecto a corrupción o actos o posibles actos de corrupción, que eso pues sí, entraría por supuesto en esta dinámica de la libertad de expresión, está señalando, buscando señalar un posible acto de corrupción, pero ya vincularla ya o sea, de esa manera, ¿no? Como con un novio, con un amante, como por parte, o sea, por ser una política, una mujer en la política, ahí está, me parece que muy complicado. Sí, es que son dos cosas. O sea, hay que decirle a la gente por qué la denunció Andrea Chávez a Denise Dresser. Hace un comentario Denise respecto al uso de aeronaves, hasta donde entiendo, había una foto de su familia en una aeronave, cuestionó el uso de recursos públicos. Esa es la parte, digamos, que se entiende como libertad de expresión y que es lo que habla el tribunal. Pero lo que también señala Andrea Chávez es una parte de lo que le dijo Denise respecto a un supuesto, o sea, da a entender como en un supuesto de que es amante de quien era el secretario de Gobernación. Me parece hasta absurdo repetirlo y yo no puedo, la verdad es que lo último que haría en mi vida sería defender a Denise Dresser, pero sí quiero colocar estas dos cosas, o sea, uno es lo que dijo respecto a que el amante y todo esto, y otro es el asunto que sí se enmarca en la plena libertad de expresión, que es el tema de que es lo que retoma hoy, por cierto, Denise en su reacción. Hay reacción de Andrea Chávez y hay reacción de Denise Dresser. ¿Quieres que las veamos o comentamos lo que dijeron los magistrados? Mira, por aquí las tengo. Es que sí, vale la pena esto que mencionas antes de que las ponga, porque, a ver, sí, incluso creo que Andrea Chávez, o sea,
se retractó de unas denuncias, ¿no? En contra también de otros personajes, otros periodistas, sobre estos actos o posibles actos de corrupción, ¿no? Ahí digamos que creo que no hay tema y ella también creo que rectifica. Y me parece que ese es un tema importante. Pero el hecho de que, pues ahora cante victoria con que el tribunal dice no ejerció violencia política en razón de género, me parece también difícil, no sé, sancionar, digamos, desde un tribunal electoral a una comentarista. O sea, partiendo de ahí esa parte, creo que, pues no sé, no sería quizá la entidad adecuada, ¿no? Pero de que hubo ahí una violencia, o sea, y lo que está, pues de lo que está cantando Victoria, a mí me parece es justamente de, o sea, burlándose casi, ¿no? De lo que dijo, o sea, como es algo que lo ha hecho de manera reiterada y que de alguna manera es una vía libre, ¿no? Para volverlo a hacer. Vamos a ver, por acá tengo la reacción, porque además se pone como si fuera realmente el fallo histórico, ¿no? Que pone, dice que el tribunal determina de manera unánime que no cometí violencia política de género contra Andrea Chávez y revoca la sentencia de la sala regional. Hoy ganan la libertad de expresión y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos, como lo son el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar familiares. Y originalmente, Gustavo, digamos, el tema de violencia política, razón de género, no tenía que ver y no tiene que ver con el señalamiento o con una acusación sobre este tema. Aquí lo que no menciona es precisamente esos dichos, ¿no? De que fue o que ella aseguraba o infería que era amante del secretario del entonces secretario de Gobernación. Entonces, a mí me parece que allí hay una gran hipocresía. Aquí pone, hoy ganan las mujeres que peleamos contra la verdadera violencia política de género. Denunciamos su trivialización, uso político partidista. Ojalá lo determinado siente precedente para evitar el acoso judicial a periodistas a través del mal uso de la ley y las instituciones electorales. Va un reconocimiento a quienes me acompañaron y apoyaron en un tema que me involucra, pero me trasciende. Gratitud más allá de mis palabras. Bueno, esto es lo que menciona Denise Dresser. Vemos también que responde la diputada Andrea Chávez. Dice, a Denise Dresser le perdonan el castigo sus amigos magistrados. Ya no tendrá que asistir a un curso sobre igualdad de género, pero no le van a quitar la vergüenza de haber insinuado que las mujeres que hacemos política necesitamos novios y amantes cada vez que se disfrace de feminista los 8 de marzo. Dentro de unos meses conseguiré, con la confianza del pueblo de Chihuahua, una nueva victoria para las mujeres jóvenes que tanto hemos sufrido, especialmente en mi tierra, Ciudad Juárez. Le acepto su disculpa de hace unos meses con una condición: que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien o aunque no piense como ella. ¿Cómo ves, Gustavo? Pues ahí están las dos reacciones. Lo que dice, bueno, ya escuchamos lo que dijo el magistrado. El proyecto fue de la magistrada Mónica Soto, que consideró que las expresiones de Denise Dresser están amparadas por su derecho a la libertad de expresión. El magistrado Felipe Fuentes indicó que todo Estado constitucional le otorga una posición primordial a la libertad periodística. Aquí deja muy claro el valor que tiene el periodismo en una sociedad como la de nosotros, pero como dices tú, no solo estamos hablando de su libertad de expresión, sino estamos hablando también de este comentario que hizo, de este supuesto que hizo, y de lo que le contesta Andrea Chávez, que dice que no le van a quitar la vergüenza de haber insinuado que las mujeres que hacemos política necesitamos novios y amantes cada vez que se disfrace de feminista los 8 de marzo. Aquí lo que valoraron más los magistrados del tribunal es que se está pues haciendo uso de la libertad de expresión, que Denise Dresser es una periodista, en esa categoría la tienen, y que el periodismo no es un mero espectador de la realidad social, sino un actor preponderante que bien ejercido, dicen, cultiva la pluralidad y el intercambio de ideas, empodera a la sociedad y fortalece el tejido democrático de la nación. Al respecto, la magistrada Janine Otálora comentó que las expresiones de Denise Dresser sí se encuentran amparadas por la libertad de expresión y la libertad periodística,
ya que abordan un tema de interés general. Esto en referencia a lo que dice Denise, de lo que ella cuestionó sobre los aviones, sobre el uso de aviones. En efecto, se está cuestionando el actuar de una diputada que jurídicamente está sujeta, ese es otro tema, que estamos hablando de una diputada que dice Yanino Talora, está sujeta a un margen amplio de escrutinio y de crítica, y que además debe rendir cuentas. Así es que esto es lo que está valorando el Tribunal Electoral hoy para darle la razón a Denise Dresser y pues revocar esta sentencia que de la sala regional especializada, que había considerado que sí hubo violencia política de género por parte de Denise Dresser. Y bueno, pues ahora esta sentencia se recurrió por parte de Denise y finalmente gana, pero digamos que quedamos como público espectador, yo creo que quedamos en las mismas, en el sentido de que, bueno, hasta dónde se puede permitir la libertad, o la libertad es por completo, en este caso insinuaciones de que es amante de, o que eso le benefició de alguna forma. Estas suposiciones pues no entran en el tema periodístico, porque el periodismo es el registro de hechos comprobados y que no hay ninguna duda en ese sentido, y en este caso pues está tomando como periodismo algo que es un comentario de Denise Dresser que hizo seguramente al vuelo, como hace la mayoría de sus comentarios, de sus tweets, y bueno, pues así termina este capítulo. Gana finalmente Denise Dresser este round con Andrea Chávez, pero pues ya le responde Andrea Chávez que no es tanto una victoria de Denise, sino que a final de cuentas ella le acepta su disculpa, porque en efecto se disculpó Denise Dresser con ella, pero le pidió que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien, o aunque no piense como ella. Así estuvo este round entre Denise Dresser y Andrea Chávez. Oye, aquí también creo que como ciudadanos, nos preguntamos, por un lado, ¿quién es el Tribunal Electoral para sancionar a un opinador, a un comunicador, a un periodista? Ese es un tema porque también hemos visto que no avanzó en el caso, o incluso también contra un empresario, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que no cabe la menor duda de la violencia política en razón de género que ha ejercido este empresario deleznable Ricardo Salinas Pliego en contra de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, ¿no? Creo que ha sido reiterado y parece que no hay institución, organismo, secretaría, dependencia, organismo, no hay, parece, nadie que pueda parar esta violencia por parte de este personaje, ¿no? Y en el caso de lo que, no sé si en esta sesión del tribunal, Gustavo, haya estado presente ese elemento de ser la amante de, porque me parece que en lo que hemos visto en las participaciones, está otro elemento, ¿no? De los señalamientos o los posibles señalamientos o los señalamientos a los posibles actos de corrupción. Pero no sé si estuvo realmente presente este argumento o este elemento que ha sostenido y que ha presentado de manera reiterada como parte de la violencia ejercida en su contra Andrea Chávez. Sí, estoy revisando precisamente el proyecto y te lo comento según lo que estoy leyendo. El proyecto propuso revocar la sentencia porque la sala especializada se abstuvo del análisis contextual y dejó de lado la línea discursiva en el programa. Desde la perspectiva en este tipo de controversias, resulta importante la ubicación del contexto, es decir, el foro, la naturaleza del evento, la interacción. También dice que se propone revocar la sentencia, pues las expresiones de Dresser se encuentran tuteladas bajo la libertad de expresión y actividad periodística, pues la finalidad fue tratar un tema público, de modo que, contrario a lo determinado por la sala, no se configura violencia política. Según la magistrada Mónica Soto, el análisis del contexto bajo el cual Dresser se expresó de Andrea Chávez confirma que se inscribió en un presunto parte de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, actividad periodística y libertad de expresión. Fíjate cómo lo frasea. Lo que dijo Dresser se inscribe en un presunto parte de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas,
actividad periodística y libertad de expresión. No están diciendo que sea periodismo propiamente, sino llaman un presunto parte de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, actividad periodística y libertad de expresión, además de que sus expresiones, fíjate cómo lo frasea, fueron espontáneas y que la finalidad no fue destacar un vínculo entre la quejosa y el contendiente, No. sino el posible uso de recursos públicos. Es lo que concluye, así es que lo toma, pues digamos que una expresión espontánea de Denise Dresser que no tenía la finalidad de destacar un vínculo, que es lo que decimos del amante, entre la quejosa y el contendiente, sino un posible uso de recursos públicos, que el tribunal dice que el fondo es el tema del uso de recursos públicos y no el asunto de que si es amante o no es amante, pero a final de cuentas llama esto un presunto parte de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, actividad periodística y libertad de expresión. Por una parte digo qué bien que el periodismo esté amparado en este país, pero por otra parte, pues nos quedamos con este sabor de boca de que lo que dijo Denise Dresser, pues no creo que lo defenderíamos todos. No, de que sienta un precedente, o sea, mal precedente de que es como una carta abierta, ¿no? Abierta, o sea, como un cheque en blanco para que, pues, cualquier de estos opinólogos, de estos señoros que también están en estas mesas todavía de manera permanente y eterna parece, ¿no? Tengan la posibilidad de hacer este tipo de comentarios, pues que se han venido haciendo históricamente, pero evidentemente hay una participación mucho más activa ahora de la mujer en la política y en otros ámbitos de la vida pública, y entonces es una manera de darle vía libre a ese tipo de comentarios que claramente son violencia política en razón de género. Aquí me llama mucho la atención esto que tú nos lees justamente sobre esta resolución, porque pues ni siquiera parece que se valora esta parte en la que pues, los comentarios que ha vertido Denise Dresser es con mucho enojo, llena de ira, ¿no? Realmente una persona iracunda, tanto en las redes sociales, tanto en Twitter X, ¿no? Como en los programas, que calla, truena dedos, no deja hablar, o sea, la verdad no es una sola ocasión en la que la hemos visto. Ahora, finalmente quizá la sanción hacia un ciudadano parte del Tribunal Electoral pueda ser cuestionable, pero el hecho de que haya determinado que no es violencia política en razón de género, creo que sí deja ahí una parte, pues una vía libre, pero pues híjole, Gustavo, ahí canta victoria Denise Dresser. Sí, y que hay que recordar que este recurso ya, o sea, ya pasó por varios, ¿no? O sea, no, el tribunal es la última instancia ya para resolver, pero este recurso, si no me equivoco, empezó en el INE, ¿no? Si no me equivoco, empezó ahí, luego se fue al tribunal, la sala especializada determinó que Denise Dresser sí había cometido violencia política. Aquí hay una diferencia entre lo que considera la sala especializada y entre lo que considera el pleno del Tribunal Electoral, porque lo que dice el pleno es que lo que se debe tomar en cuenta es el contexto en el que Denise Dresser hizo estos comentarios. O sea, no pone el foco en el comentario sobre si es amante o no es amante, sino dice, aquí el tema es el uso de recursos públicos que está cuestionando la periodista Denise Dresser, y entonces se quita el foco ya de violencia política. Ahorita en los comentarios están diciendo, bueno, pues ¿cuánta violencia política de género hay? Sí, efectivamente hay mucha violencia política de género, y aquí el Tribunal Electoral está tomando una determinación que efectivamente da, pues dices tú, un cheque en blanco o da manga ancha para los opinadores o quienes se disfracen de periodistas, y a los periodistas también nos da la posibilidad de, en un contexto de comentarios espontáneos, pues lanzar acusaciones sin sustento o con sustento, pero a final de cuentas, en este caso, me parece que no había ningún sustento, y pues deja ganar a Denise Dresser esta batalla, y pues bueno, ahí están ya las reacciones de las dos, pero finalmente pues nos deja un sabor a nosotros, me parece que agridulce, no porque queríamos ver al tribunal sancionando o castigando a Denise Dresser, o sea, no tampoco ese es el punto, sino es
dejar marcado un paradigma de qué sigue después de esto. Después de esto, ¿cuántos comentaristas van a agarrarse de, pues puedo comentar que es el amante de fulano y no va a pasar nada siempre y cuando lo inscriba en que estoy cuestionando el uso de recursos públicos o que estoy hablando de un funcionario público, ¿no? Entonces, sí nos deja como un sabor agridulce esta decisión del Tribunal Electoral. Te digo, no porque quisiéramos ver que sancionaran o que castigaran a Denise Dresser, sino porque el tema, lo que deja asentado para el futuro es una victoria para quienes, aún sin sustento, puedan hacer comentarios que pueden resultar en violencia política de género, pero si se amparan en la libertad de expresión, pues ya con eso. Me voy a centrar en criticar a quién sabe qué personaje, ¿no? En los actos de corrupción o presuntos actos de corrupción aquí y allá, y deslizo por ahí un tema personal, ¿no? O sea, una relación o algo, pero no lo central, pues ya, o sea, ya está salvado. Sí, me parece muy preocupante esto que vimos el día de hoy. Yo sigo insistiendo que tampoco entiendo la dinámica de que, pues, un ciudadano, independientemente si sea opinador, comentarista, esté, digamos, vinculado a una denuncia en un tribunal electoral, si no hay otras instancias en las que se pueda, no sé, resolver, ¿no? Esta situación, porque pues fue lo mismo que en el caso de un Salinas Pliego, que bueno, la impunidad también para la eternidad, o sea, no habrá ningún gobierno ni ninguna institución o tribunal que pueda parar a este personaje, por lo que hemos visto, pero pues sí, aquí el precedente que sienta. Pues Gustavo, ¿te vemos en la noche? Bueno, ya es noche, pero ¿te vemos más noche o ya está listo tu programa? 9:30 de la noche yo calculo que terminamos. ¿Qué programa tuvimos? A Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se confiesa por completo porque se fue de Morena. Está Rashid de la Peña analizando las reformas de López Obrador y bueno, más contenido que pueden buscar en Twitter o X, Gustavo Sambe, a las 9:30 de la noche. Perfecto, Gustavo, pues muchísimas gracias. Te vemos en un ratito más y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta pronto, Gustavo Sánchez. Véanlo a las 9:30 de la noche, tendrá contenido muy interesante. Y antes de cerrar, bueno, creo que ustedes ya habrán visto pues este episodio pues muy particular que suben a sus redes sociales el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Álvarez Maínez, donde pues hay un mensaje muy particular que al final de este video, ya evidentemente entre copas, ¿no? Pues sí se ve ahí quizá algunos en situación etílica relevante, pero mandan un mensaje a Manlio Fabio Beltrones y que responde. Vamos a escuchar este segmento que suben a redes sociales, están en un partido de fútbol y pues sí, digamos, en un momento que quizá no políticamente no alcanzaron a dimensionar que implicaba subir esto. Pues dice, saludos a Beltrones, te la vas y remata Samuel García. Bueno, así estos personajes, pero también pues ya reacciones que vimos por parte del propio Manlio Fabio Beltrones. Nada más compartirles estas imágenes de estos tweets que sube, citando algunos medios, el priista Manlio Fabio Beltrones, porque ya hemos visto estas listas, por supuesto, los pluris, aquí donde dice, no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol, siempre ha dado malos resultados, eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. En otro tuit pone, a ver, déjenme ver si... bueno, por aquí, déjenme ver si sale bien. Bueno, creo que ya no alcanzó a salir bien, pero ¿qué responde Álvarez Maínez hoy en el Congreso? Que pues cuando quieran se hacen el antidoping. A ese nivel ya llegamos en la política. También dijo que, bueno, pedía disculpas si alguien se sentía ofendido,
¿no? Por este video, pero así estamos en este momento electoral, aunque no estamos ya ni en precampañas ni en campañas. Quiero despedir a toda la bandita que estuvo conectada. Muchas gracias por estar aquí. Mañana nos vemos con más información. Saludos para todos por acá. Azael Sabe, Rayo McQueen, Gerardo Solís, Alex Gutiérrez, Benito Galván, Hazel Margarita, que siempre manda saludos al Alvin. Muchas gracias. Y muchas gracias a quienes han mandado aportaciones y que saludan al Alvin a través de sus aportaciones. Muchísimas gracias. Quizás tenga razón también. Saludos. También a Marco Antonio Cruz. Por acá tenemos a José G. Cruz, Araceli López, Gemeosep. Muchas gracias. Mañana tenemos también un programa interesante. Mañana 8 de la noche, aquí con pues mucha información y pues con las ganas de platicar con ustedes como siempre. Tania M. Va y descansa. Descansen ustedes también. Linda noche. Dulces sueños. Hasta mañana.